Los procesos cognitivos. Una visión desde la filosofía, por Miguel Ángel López Carrasco. Desde siempre, los seres humanos hemos mostrado una constante necesidad por alcanzar el conocimiento de lo que nos rodea, aunque de manera particular también ha surgido el interés de saber sobre nosotros mismos. Esta necesidad de saber ha conducido a la humanidad a obtener una mejor comprensión del mundo y el sitio que ocupamos en él. Por medio de la filosofía, amor a la sabiduría, sus interlocutores, esto es, los filósofos, han despertado la pasión por el conocimiento a través de preguntarse qué significa decir que sabemos algo y qué es el conocimiento de la realidad. ¿Cómo es que sabemos? ¿De qué manera accedemos al conocimiento? Accedemos al conocimiento de muchas formas. Desde un principio, los primeros filósofos usaron el razonamiento para intentar tener una mejor comprensión del mundo. La filosofía despertó el deseo de saber. La razón ha sido la fuente de todo conocimiento verdadero, pues es una herramienta que nos hace cuestionar y, por ende, abatir la ignorancia y darle sentido a la condición humana. Para Sócrates, a quien se le atribuyen muchas cosas, pero en realidad no dejó nada escrito, cuestionó las ideas convencionales, empleando su capacidad para emplear un conjunto de preguntas y debatir y poner a prueba a ciudadanos, políticos, generales y sofistas, para cuestionarlos y determinar qué sabían y realmente qué no. Sócrates creía que nacemos sin saber nada, pero adquirimos el conocimiento a lo largo de nuestra vida por medio de refutar creencias y convencionalismos. Su método, la mayéutica, consistía en discutir con otros sobre aspectos que querían saber. El pensamiento socrático no solo marcó el pensamiento platónico, sino que fundó los principios básicos de la ciencia y la filosofía. Para Platón, nacemos con conocimiento de ciertas verdades que existen en el mundo de ideas, separadas del mundo de los sentidos. La fuente de todo nuestro conocimiento serían esas verdades y no lo experimentado con los sentidos. Señala entonces una diferencia entre ideas y sentidos, punto clave para contrastarlo con la filosofía de Aristóteles. Para Platón, debemos de recuperar nuestro conocimiento razonado. A través de esta influencia racionalista, la filosofía del siglo XX se vio marcada en la lógica de Bertrand Russell, la fenomenología de Edmund Husserl o más adelante con el estructuralismo cultural y lingüístico francés. Por su parte, Aristóteles no aceptó que tengamos un conocimiento innato. Afirmó que al nacer no sabemos nada. Para Aristóteles, nuestro conocimiento se construye a partir de aquello que aprendemos de nuestra experiencia del mundo. Por lo tanto, adquirimos todo nuestro conocimiento a través de los sentidos. Aristóteles puede ser considerado uno de los primeros empiristas, pese a que siempre somete el conocimiento sensible a la razón. La base de su sistema era encontrar una explicación racional y cierta del mundo que nos rodea. Por lo anteriormente revisado, surge una pregunta básica. ¿Nacemos con conocimiento de al menos algunas cosas o bien ese conocimiento se debe a la experiencia? Para algunos nacemos con la capacidad de razonar y se le conoce como corriente racionalista. Para otros, carecemos de capacidad o conocimiento innato y aprendemos cuanto sabemos a partir de las experiencias del mundo en el que vivimos. A esta corriente se le conoce como empirismo. Los pensadores del siglo XVIII pudieron entonces estudiar el mundo atendiendo a sus bases naturales. Los racionalistas desde las matemáticas, en este caso por deducción, y los empiristas desde las ciencias naturales, esto es, por inducción y análisis de las observaciones. Vale la pena volver a repasar lo siguiente. ¿Nacemos con conocimiento o aprendemos de lo que experimentamos? El movimiento racionalista inicia en Europa Occidental, siendo Descartes su máximo representante. Las fuentes de conocimiento es la razón y cuyas ideas son innatas. El método del conocimiento es la deducción y el ideal de ciencia son las matemáticas. Por su parte, el empirismo nació en Inglaterra. Es Hume su máximo representante. Para los pensadores ingleses, la fuente del conocimiento es la experiencia que se obtiene a través de los sentidos.
Para ellos, las ideas son adquiridas. El método del conocimiento es la observación, la inducción y el análisis de los hechos. El ideal de ciencia son las ciencias naturales. Como vemos en esta tabla, dentro del racionalismo se preguntan, ¿nacemos con conocimiento? Aparece la razón como fuente principal de nuestro saber. En este caso, razonar da forma a nuestro conocimiento. La realidad se compone de verdades que descubrimos razonando. Nuestros sentidos no son perfectos y nos ofrecen una idea imperfecta de la realidad. Por lo tanto, los sentidos nos engañan a veces. Su representante fundamental, como ya señalamos, es Descartes, quien retomó las ideas de Platón. Respecto al empirismo, la pregunta base es, ¿aprendemos de lo que experimentamos? En este caso, la información recopilada por los sentidos es la fuente primordial del conocimiento. Por su parte, para John Locke, la única conexión entre nuestra mente y el mundo son los sentidos. George Berkeley afirmaba, obtenemos el conocimiento a partir de nuestra experiencia. Por su parte, para David Hume, solo se puede obtener un conocimiento significativo de la realidad mediante los sentidos. Nunca lo puedes conocer todo. La experiencia tiene límites. Para John Locke, hay ciertas cosas que no somos capaces de conocer, puesto que los sentidos son el único medio por el que conseguimos información del mundo que nos rodea. Puede haber segmentos de la realidad que nos queden ocultos para siempre. Aparece Immanuel Kant y afirma, nuestros sentidos y nuestra razón no son exhaustivos y limitan lo que podemos saber y conocer. Para Kant, todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Crea una síntesis de las dos posturas anteriormente revisadas. Para Immanuel Kant existen dos realidades. La realidad que pertenece al mundo fenoménico, donde hay una diferencia entre las cosas tal y como se nos aparecen con nuestras facultades limitadas. Y la realidad que corresponde al mundo neuménico, el de las cosas que no somos capaces de experimentar. No tenemos modo de percibirlas, pero ahí están. Nuestro conocimiento se limita a lo fenoménico, al mundo del espacio-tiempo que podemos experimentar. Sin embargo, el mundo neuménico de las cosas como son y que están ahí, realmente siempre será incognoscible para nosotros. Por todo lo anteriormente señalado, y gracias a Kant, se identifican tres caminos al conocimiento: el racionalismo, el empirismo y el criticismo. Como ya se señaló, en el racionalismo, los insumos del proceso racionalista son las ideas innatas. La guía para llegar a las conclusiones de los racionalistas es el método deductivo. Sobresalen en este caso las ideas de Descartes, Spinoza, Leibniz, entre otros. Respecto al empirismo, la observación es esencial. El conocimiento parte de nuestra experiencia para contestar preguntas generales. El proceso de ir de instancias específicas a principios generales es el método inductivo. Sobresalen David Hume, George Berkeley y John Locke con sus ideas principalmente en esta corriente. Finalmente, de acuerdo a lo señalado por el criticismo, para realizar el proceso de observación a posteriori, se deben de hacer ciertas suposiciones a priori. Razón y observación son esenciales. La combinación de las dos facultades proporciona la verdad. Todo ello señalado por Immanuel Kant. ¿Realmente podemos conocer la verdad? ¿A través de la verdad es posible alcanzar el conocimiento de las cosas y de nosotros mismos? Surgen los filósofos pragmatistas. Para Charles Sanders Peirce, ni todo el debate filosófico del mundo podía alcanzar una conclusión respecto a qué es verdad. Para Peirce, el propósito de la filosofía no es ofrecer una imagen verdadera del universo, sino ayudarnos a vivir en él a nivel práctico. Sus ideas sobre la verdad sentaron las bases del pragmatismo.
En este sentido, para William James, una cosa es verdadera mientras nos resulte de utilidad. Para John Dewey, la defensa para el aprendizaje práctico por encima de la memorización y la repetición es la clave de su propuesta. Dewey desarrolló lo que se conoce como pedagogía pragmática, la cual destaca la necesidad de comprobar el pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en conocimiento. Dewey señala que los alumnos son seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con situaciones concretas, reales. Pasando a otras líneas de pensamiento, la pregunta sería, ¿qué es real? Su respuesta sería, un mundo material. Algunos filósofos consideran que la realidad consiste solo en lo que percibimos con los sentidos, esto es, el mundo material. Los así llamados materialistas no creen en la existencia de un mundo no material. En el siglo XIX lo adoptaron Ludwig Feuerbach y Karl Marx. A pesar de la fuerza de sus ideas, estas dejaron de estar en uso después de varios acontecimientos, como la caída del muro de Berlín o la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviético-Socialistas. Volvamos a la pregunta, ¿qué es real? Para otros filósofos la respuesta sería un mundo ideal. La realidad para ellos es fundamentalmente no material. En este sentido, para George Berkeley, no percibimos objetos materiales en un mundo físico, sino ideas en nuestra mente. A esta corriente se le llamó idealismo. El mundo ideal consiste entonces en ideas que percibimos con nuestra mente. Aquí, nada tiene sustancia material. Respecto al positivismo o empirismo moderno, este surge en el siglo XIX. Para Augusto Comte, se puede descalificar todo razonamiento que no estuviera basado firmemente en la observación pura. Así llegó al pensamiento científico o positivo. Para Comte, la ciencia partía de datos y continuamente retornaba a ellos. Por su parte, John Stuart Mill abordó el problema crítico del positivismo. A pesar de todo lo anteriormente revisado, es en el siglo XIX cuando aparecen ideas que crean un parteaguas en la comprensión del mundo y de las personas, y que se trasladará con fuerza al siglo XX. A este movimiento filosófico se le conoce como existencialismo. Desde esta visión, el sujeto, a través de su ser, más que su razón o sus sentidos, es él o ella el centro de todo. Vemos entonces que para el existencialismo no existe un sujeto puro o trascendental, sino que éste se constituye en su relación con el mundo, como ser en el mundo. La concepción fenomenológica y existencial del ser en el mundo rompe con la distinción dualista entre sujeto pensante y objeto pensado. Para Heidegger, no se puede pensar el ser sin pensar el sujeto que lo piensa, es decir, el hombre. Kierkegaard sitúa al ser humano, el existente real, particular y concreto, como centro y origen de todo pensar. La razón queda destronada. El ser humano ya no aspira a alcanzar una verdad previa, universal. El hombre se esfuerza en construir en su propia vida, en su existencia, una verdad, una esencia que no puede comprenderse al margen del sujeto que la crea. Ya casi para terminar esta presentación, resalta la importancia de la cultura y la sociedad en la búsqueda del conocimiento del ser humano. Aparecen pensadores franceses, ingleses y estadounidenses. Es mediante el funcionalismo y el estructuralismo que el análisis del pensamiento deja de estar en manos de filósofos y se traslada ahora a antropólogos, lingüistas, sociólogos, psiquiatras, psicólogos y más adelante en otros movimientos donde resaltan las ideas de comunicólogos, físicos, biólogos, informáticos y desde luego nuevos filósofos. Resalta el funcionalismo. El funcionalismo consiste en una visión filosófica, empirista y moderna de la sociedad.
Se vincula a la obra del sociólogo francés Émile Durkheim. Su precepto básico es la comprensión de la sociedad humana como si fuera un organismo. Sugiere un sistema de movimientos vitales, una sociedad orgánica vital. El concepto de función repercutió en la antropología inglesa a través de Radcliffe Brown, para quien la función es la actividad que realiza cada sujeto en determinada sociedad. Para el antropólogo Bronislaw Malinowski, la función establece la posición de un grupo en relación a la comunidad como un todo. Algunos otros desarrolladores del funcionalismo son el sociólogo Talcott Pearson, al igual que Robert Merton. Por su parte, para el estructuralismo, su base etimológica está en la raíz latina estructura, que viene del término struere, que significa construir. El mundo está organizado en sistemas entrelazados, relacionados con estructuras profundas. El estructuralismo busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura. Se propone la identificación de las estructuras u organización que componen el objeto de estudio, sea él cual sea. Las estructuras determinan la posición de los elementos dentro del sistema. El estructuralismo busca explicar cómo opera el sistema que hay dentro del objeto de estudio. Finalmente, vemos cómo el estructuralismo surge de la filosofía francesa de base literaria. La noción de deconstruir los textos y revelar su inherente inestabilidad mediante múltiples significados contradictorios fue vital para este movimiento. No hay nada fuera del texto, nos dice Jacques Derrida. El estudio de los sistemas de signos es un estudio científico de la mente humana. El estructuralismo influyó en otras áreas del conocimiento: Lacan y la psicología, Foucault y la sociología, Lévi-Strauss y la antropología, Saussure y la lingüística, entre otros. Con este material se ha hecho un contraste de los procesos cognitivos que el hombre usa desde su naturaleza pensante, distinguiendo la función que desempeñan en su actuar para establecer su relación con los procesos educativos actuales, los cuales serán analizados en otro video. Gracias por su atención. Hasta la próxima.